Desde la montaña de Usme, pueblo de la Bogotá rural, esto es Husmeando Cultura. Qué dicha inaugurar este podcast cultural que va a pertenecer al podcast de la biblioteca Husmeando Libros, ubicada aquí mismo en la vereda La Requilina. Y bueno, que nos pueda escuchar la gente de la ciudad, que nos pueda escuchar la gente de la ruralidad. A todos ellos también les damos las bienvenidas. ¿Qué es Husmeando Cultura y quiénes somos nosotros? Bueno, mi nombre es Mateo López García. Soy profesor de humanidades, soy un soñador y siento que se puede cambiar el mundo por medio de la palabra, por medio de las acciones, por medio de el querer. Qué dicha estar aquí con mi compañera. Bueno, yo también, para mí es una dicha poder estar en este espacio. Yo soy Daniela Miranda Murcia, quien los estará acompañando en este espacio durante mucho tiempo, espero yo. Les quiero agradecer a todos por la oportunidad de estarnos escuchando, a todo el equipo de Husmeando Libros, a cada persona que hace posible esto, a Radio CECEP, a Ricardo y a Nidia, ¿no? Por el acompañamiento que nos dan. En realidad este proceso junto a Mateo ha sido todo, toda una osadía, ¿no? Ha sido un camino valiente, diría yo, un camino valiente, la construcción de Husmeando Libros, nuestra biblioteca comunitaria. Y para empezar a hablar de qué es Husmeando Libros, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Mateo, pues para ti, ¿qué ha sido este proceso de Husmeando Libros? ¿Qué es Husmeando Libros? Cuéntanos más sobre todo el proceso que llevamos. Bueno, básicamente Husmeando Libros es una biblioteca comunitaria que empezó siendo biblioteca y se convirtió en proyecto comunitario. Lo digo así porque como la pensamos inicialmente, y esto ocurre con cualquier tipo de proyectos, realmente no es como va ahorita, pero persigue, digamos que los mismos ideales. Yo siento que perseguir la utopía, que ya más adelante vamos a hablar de eso, perseguir ese cambiar el mundo es complicado, sobre todo en este mundo moderno donde la ciudad convulsa nos está diciendo a cada momento, usted debe trabajar para producir su alimento y para eso tiene que esclavizarse a 8 horas y no piense en el otro, piense en el usted extremo, en el individual extremo. Entonces yo siento, Daniela, que este proyecto nace desde pensar en el otro extremo, desde no pensar en el yo, sino en el todos. Y cuando uno piensa en el todos y se plantea ese todos, construye comunidad. Pero yo siento que no hay mejor persona que nos pueda contar cómo dos jóvenes licenciados llegamos aquí a esta vereda a hacer una biblioteca comunitaria y a proponer una cosa diferente que tú, precisamente, Daniela. Cuéntanos esa historia. Preséntales a nuestra audiencia la biblioteca, que seguramente es muy interesante. Bueno, toda la historia que hay detrás de la biblioteca surge, yo diría que surge a través de la muerte, ¿no? Y cómo la muerte va reconstruyendo la vida, ¿no? Como cíclicamente una depende de la otra. Nosotros hace 2 años que empezamos a convivir juntos, ¿no? Que empezamos a convivir con ideas, empezamos a conversar, empezamos a entender el mundo desde dos perspectivas. Empezamos a decir, bueno, ¿qué va a ser de nosotros en el futuro? Nosotros somos en realidad muy jóvenes, entonces pensar en una casa, en un carro, en una maestría, en un doctorado, en una familia, pues hacía parte de las conversaciones, pero yo creo que problematizar esa idea también hizo parte del camino, ¿no? Decir, bueno, pero en realidad nosotros qué tan felices nos hace tener una casa, un carro, en realidad ese es nuestro propósito de vida. Entonces, en medio de esas conversaciones, nosotros estábamos viviendo en el Tintal, duramos viviendo un año allá. Y bueno, y bajo precariedades, bajo la vida universitaria, bueno, bajo muchas condiciones, surgió la posibilidad de empezar a enseñar, me acuerdo que dar talleres de lectoescritura e inglés.
¿no? Y pues inicialmente nos habían dicho, no, pues por hora cobren 20.000, 25.000 pesos. Y cuando empezamos a darnos cuenta de quiénes necesitaban las clases, dijimos, nosotros no podemos cobrar tanto, nosotros sabemos que necesitamos dinero, pero debemos ser consecuentes con lo que está sucediendo en este momento. Y yo me acuerdo que empezamos a cobrar como 5.000 pesos, a veces no cobrábamos. Y era porque el corazón no nos daba para cobrar más, ¿no? Sí. Y a veces sí podíamos dar un tintico, una arepita, un pan. Lo hacíamos de todo corazón. Entonces yo siento que ahí empezó todo. Cuando en el 2025 fallece mi abuela llegó a Usme porque estaba muy grave, ¿no? Entonces llega a Usme y resulta que ella estaba viviendo en este lugar justamente. Acá atrás había un altar para la Virgen, me acuerdo mucho, acá rezamos bastantes rosarios. Y mi abuelita ya estaba muy grave, estaba muy enferma. Ella estaba cuidando a mi tío Reinel, ¿no? Entonces, a los 4 meses de que fallece mi abuelo, fallece ella. Le iban a entregar y pues bueno, a nosotros en el Tintal no se nos estaban dando como mucho las cosas. A mí me habían echado de la fundación donde estaba trabajando por falta de aforo. Mateo como que estaba en ese proceso de renunciar también en la fundación en la que él trabajaba. Bueno, estaban pasando muchas cosas y decidimos llegar a Usme, ¿no? Entonces decidimos llegar a Usme, cuidar a mi tío Reinel, quedarnos con el sitio donde estaba viviendo la abuela y empezar a vivir en la ruralidad, ¿no? Porque pues Mateo, ya yo creo que más adelante nos cuenta un poco de su historia de vida, pero Mateo sí había estado en contacto con la ruralidad. Sí, sí, sí. Yo había vivido en el pueblo, pero no necesariamente en el campo, entonces fue también toda una travesía llegar a este encuentro. Cuando empezamos a unir nuestros libros, ya había estado la idea de poder montar una biblioteca comunitaria, pero yo siempre había dicho que quería montar una biblioteca comunitaria en el pueblo de mis abuelos y estar con ellos, pero resulta que ellos ya no estaban. Dijimos, pues no, hagamos esto en honor no solamente de mis abuelos, sino también en nombre de los abuelos de Mateo. Unamos nuestros libros, hagamos una biblioteca que inicialmente las personas puedan llegar, leer, conversar en torno al libro, pero bueno, pasaron otras cosas de las cuales nos fuimos dando cuenta y en el cual, pues esto dejó es una biblioteca comunitaria, por supuesto, pero terminó transformándose en un proyecto comunitario. Pero antes de eso, a mí me gustaría preguntarle a Mateo, ¿quién es Mateo? ¿No? Porque pues Mateo no es de Bogotá, ¿cómo Mateo termina acá en Bogotá? ¿Cómo Mateo termina en la Universidad Pedagógica, que es el lugar en donde nos conocemos? ¿Y cuál es ese encuentro con la ruralidad que él ya tenía? Bueno, gracias. Realmente Mateo es, siempre he dicho, un soñador. Y es muy importante tenerlo presente porque a veces se nos olvida soñar y nos condicionan hasta los sueños. Y a veces los sueños propios parecen ajenos. Yo creo que he intentado construir mis propios sueños, como bien lo mencionaba anteriormente, con los otros. Y eso es fundamental. Yo nací en Neiva, Huila, tierra bastante caliente, climáticamente hablando. Bueno, el Huila es caliente con guerrilla y demás. Pero mi padre, bueno, de ahí es mi madre y mi padre es de Lorica, Córdoba. Bueno, es cartagenero, pero terminó en Lorica. Entonces viví tiempo con mi padre en Lorica. Entonces soy montaña, soy Caribe y al últimas uno no sabe ni quién es de tanta mezclamenta. Alguien me decía, usted es del lugar donde vive. Y yo me siento de la montaña en ese momento porque trabajo en pro de la ruralidad de esta montaña. Y es muy importante esa frase, usted es del lugar donde uno vive. Porque a veces uno se despoja tanto del lugar de donde uno vive, pensando tanto en el lugar de donde uno es, y no trabaja por el lugar donde uno vive, ni construye un buen lugar donde uno vive, ni un bonito sitio donde uno vive, ni sí, como un lugar donde se pueda compartir, el convivio sea amable, sea decente, sea folclórico, cultural, aceptable, etc. Pensando en los lugares que ya dejamos. Entonces, soy de muchos lugares y en este momento soy de Usme. Soy usmeño. Que esto le puede rayar a muchos de usmeños que es raizales y excúsenme si me apropio, pero uno tiene que apropiarse mucho de las cosas. Claro. Porque el desapropio genera guerra, el desapropio genera conflicto, el desinterés
me parece fundamentalmente una mierda, porque usted no le interesa nada, entonces no pelea por nada, y todo lo deja pasar, porque usted no es de ahí, no se apropia en eso. Entonces, soy de ahí, soy de acá, soy de allá, dijo Facundo Cabral. Entonces, allí había tenido un acercamiento con la ruralidad en Córdoba, pero una ruralidad sabanera muy distinta a la montaña. Allá se escuchaba porro, aquí se escucha carranga, allá se vestía ligero de ropa, aquí se viste con ruana, que hasta eso se ha perdido, ya casi no viste la gente con ruana, lo cambiaron por chaquetas sintéticas. Entonces, llegamos acá a Usme, nos apropiamos del territorio, empezamos a trabajar porque nos sentimos de aquí, de Bogotá, de Usme Pueblo y sobre todo de esta montaña tan bella, que son las faldas del Sumapaz y las faldas también de la cordillera occidental. ¿Y tú quién eres, Daniela? Tú sí tienes mucho por decir de esta tierra. Sí, que frente a eso, yo creo que era Octavio Paz, no, yo, discúlpenme con las citas, yo soy muy mala citando a mucha gente, pero creo que era Octavio Paz el que decía que uno es de donde están sus muertos, pero en algún momento leía a otra persona que decía, no, en realidad no, uno es de donde están sus vivos. Y yo sí creo eso, ¿no? Porque yo creo que muertos tenemos en muchos sitios. Y creo que, claro, por supuesto, resignificar esos lugares de donde se enuncia uno por esos lugares en los que uno se construyó también es importante, pero lo que dices es muy cierto. Tener en cuenta el lugar en donde uno está viviendo, construyendo en el presente, es prioridad. Yo soy lo que heredé de mi abuela y de mi mamá, particularmente, de esta tradición de mujeres que me han ido construyendo, porque a veces ni siquiera tengo tantas cosas de mi mamá, sino de mi abuela, o puedo tener muchas cosas de mi mamá que no tenía la abuela, y probablemente así generacionalmente van pasando muchas cosas. Entonces yo soy lo que construí de otras personas, y hay un asunto con los lugares, y es que yo llegué a Causme a los 2 años, yo llegué al Muy pueblo a los pequeña. 2 años, llegué muy pequeña, que fue de estas primeras como oleadas de personas de la ciudad que llegan a los primeros apartamentos a Usme, que eso sería como en el 2003, 2004. Y bueno, yo acá crecí, yo en realidad todos mis recuerdos de infancia, todos mis recuerdos de adolescente los construí en la localidad de Usme y me siento muy orgullosa de eso. Y que es curioso porque lo entendí cuando salí, ¿no? Cuando salí a la ciudad a vivir como no mentiras, como 4 años y volví nuevamente al pueblo. Yo dije, yo siento cosas muy profundas con el territorio porque acá hay muchas cosas importantes que hay que procurar cuidar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la identidad campesina que se ha ido perdiendo con los años, con el tiempo, entonces la gente del campo joven que trabaja, digamos, ya no está esta cultura de irse a tomar una chicha con la ruana, ¿no? De estar escuchando música carranga o carrilera, sino de pronto estar en un bar sentados tomando póker con una chaqueta gruesa, ¿no? Entonces, pues la cultura se va transformando, pero yo creo que hay que prevalecer los saberes tradicionales y muchas cosas que hay alrededor de la oralidad y bueno, y de diferentes cosas. Y es que Usme al principio era muy arraigada a solamente la gente que era de Usme. Cuando llegan personas de otros lugares, fue como esta recepción de decir, bueno, pues toca aceptar a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? O nos negamos completamente a ello o recibimos a la gente. Y pues yo siempre me he sentido bien recibida acá. La gente, pues acá todavía se conservan muchas dinámicas de pueblo. Hay que preservar para que la ciudad no se termine de comer al pueblo, ¿no? Entonces, eso yo con lo que yo soy y mi relación con el territorio de Usme. Yo siento que mucha gente que nos está escuchando, que nos está viendo, puede ser hoy o puede ser otro día, se pregunta, bueno, ¿y esta gente qué? ¿O de qué va el podcast? Porque también Claro. yo creo que pues estamos haciendo una presentación y en este podcast pues vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de música, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de cultura local, de cultura ajena, de cultura oriental, de occidente, vamos a hablar de muchísimas cosas que le pueden interesar. Vamos a hablar incluso hasta de ingeniería agroforestal, que es nuestro próximo Podcast. episodio.
Entonces, vamos a tener miles y miles de invitados. Y a usted que nos oye, pues en esta primera pregunta que les hago y es, ¿usted quién es? Ujú. ¿Quién es usted? Preséntese también allí en las redes de Radio CECEP, en el WhatsApp. Y bueno. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Que creo que lo hemos dejado en el tintero. Y es que yo creo que tú puedes responder muy bien esa pregunta y es cómo la biblioteca comunitaria se empezó a transformar a un proyecto comunitario. ¿Cómo surge esa transformación? Sí, pues nos habíamos planteado inicialmente unos talleres que fracasaron absolutamente porque el libro ha sido a lo largo del tiempo un material muy valioso que conserva memorias, que conserva conocimientos, pero se ha ido desplazando absolutamente por la tecnología, por el teléfono y por la inmediatez, ¿no? Entonces ya la gente no se sienta a leer, a menos que sea lectora, y esto es una resistencia. Mario Mendoza lo decía, leer es resistir. Y yo siento que la gente no incluso el hecho de abrir un libro en público ya está resistiendo porque todos tienen teléfono. Y me ha pasado. Y la intimidación al libro, ¿no? Entonces, ay, abrí un libro, es ratón de laboratorio, ratón de laboratorio, perdón, ratón de biblioteca, etcétera. Porque es casi que discriminatorio al abrir un libro en público en estos tiempos. Y la gente no asistía a los talleres de literatura que nos planteamos. Entonces muchos compañeros dijeron, pues nos gusta el proyecto, unámonos con más, intentémoslo, porque hay de un equipo detrás de nosotros. Que ya lo van a ir conociendo, ¿no? Que lo van a ir conociendo, así es. Entonces empezamos con el stencil, con un profe del destino, el profe José José, Granados. dijo, pues yo me voy con el barro, la cerámica. Otra chica, otra profe, Sharon, dijo, pues yo les aporto con el tejido. Con el crochet. Y esos son los talleres que se mantienen, que han unido comunidad y detrás de eso ha venido gente diciendo, pues présteme un libro. Yo me lo leo, yo no comparto ese taller, pero yo me siento a leer. Yo no estoy acá, pero yo me siento aquí a leer. Y ha sido como el gancho a muchas cosas. Y ahora el último gran proyecto que tenemos en mente, que si usted está interesado nos puede escribir a nuestros números de WhatsApp o a la radio CECEP, que ellos nos ponen en contacto con este podcast, y es el compostaje comunitario. Ya estamos postulándonos a proyectos por la ruralidad, sostenibles, sustentables y bueno. Eso Desde ya, la autogestión también. desde mucha autogestión, sí. Porque pues eso es como siempre la contra. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, pues vamos a hacer muchas cosas que le vamos a ir contando. Eso sería. ¿Tú tienes algo más para agregar a esta parte? No, además de invitarlos, por supuesto, a que revisen nuestras páginas, nuestras redes sociales. También ahorita estamos con el tema del compostaje para todo el tipo, ya sean donaciones, contribuciones, incluso con contribuciones manuales. Si usted quiere venir y conocer la biblioteca, ver cómo nos puede colaborar, pues acá abajo van a aparecer los números a los cuales pues pueden donar y Sí. contribuir a la biblioteca. Y los que nuestras redes sociales. Los que están en radio. Los que están en radio nos pueden seguir en nuestras redes sociales en @b.c.husmeandolibros, en TikTok, en Instagram, en Facebook, y nuestros números son 311-808-1502 y 302-294-4612 por si están interesados en el proyecto. Sin embargo, pueden ahí con Ricardo y Nidia ponernos en contacto. Bueno, ahorita hablemos de algo muy interesante. Ya entremos en materia. Y es, la pregunta del día es, ¿cómo nos salvó la literatura? La literatura nos salva. La literatura es esa posibilidad, es ese encuentro de mundos posibles, de mundos ajenos, de mundos propios, de mundos sin sentido, de mundos con sentido, de mundos que no son mundos. Esa es la literatura. Entonces, Daniela, cuéntanos, ¿cómo nos salvó la literatura? Cuéntate cómo te salvó la literatura. Que motives aquí a estos oyentes, a los que nos ven. Bueno, ¿cómo me salvó la literatura? Yo creo que me ha salvado muchas veces la literatura.
¿no? Yo creo que no es una sola vez no es como el único salvavidas que hay para uno salirse del mar cuando se está ahogando, sino que yo creo que salva de muchas formas y salva sobre todo al alma, que es algo que de pronto la gente no contempla y es la salvación del alma. Bueno, yo creo que acá trajimos algunos libros muy importantes, ¿no? Yo quiero mencionar que mi familia no es una familia lectora, en mi familia, en mi casa nunca hubo una biblioteca, pero había un libro, solamente había un libro en la casa y era justamente y es Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Mi mamá me contó que en algún momento cuando el tiempo, creo que todavía lo hacen, Sí, uno sí. paga una mensualidad, entonces a uno le llega como la colección de lo que en ese momento se esté sacando. Creo que en ese momento eran los clásicos de la literatura. Y pues el primero era Cien años de soledad, mi mamá ahí lo consiguió, entonces siempre era el único libro de la biblioteca y yo siempre lo veía andar por ahí en la casa, dando vueltas por muchos lados, pero pues no tenía ningún interés en abrirlo. Cuando yo estoy en el colegio, empiezo como a leer cosas como, no sé, la culpa es de la vaca, el caballero de la armadura oxidada. Empiezo a tener unas pequeñas aproximaciones, ¿no? Como que yo decía, a mí esto me gusta, ¿no? Nosotros somos una generación de la cual ya, como a los 11 12 años, ya muchos tenían internet. Yo tuve internet como hasta los 16 años. No había parabólica en mi casa, no había internet, solamente había emisora. Entonces, pues era muy aburrido, los días en mi casa eran sumamente aburridos. Y yo creo que el aburrimiento no le permite muchas cosas bien interesantes. Y a Así mí el es. aburrimiento me permitió leer. Esos libros que había dejado del colegio que nunca había leído, los empecé a leer. Yo quería leer más, entonces mi mamá a veces me traía libros del Centro Piratas, ¿no? Yo a los libros del Centro Piratas les tengo mucho cariño y mucho aprecio. Entonces me acuerdo que mi mamá me decía, Está aceptando la piratería, compañero. Em, bueno, no sé, eso puede ser un tema de discusión para más adelante, pero los libros son costosos. Son muy costosos y sobre todo en ese momento nosotros no teníamos la oportunidad económica de poder acceder a un libro original, entonces creo que no era una mala posibilidad de acceder al libro pirata. Entonces voy a defenderlo desde ese punto. Y bueno, entonces yo me acuerdo que mi mamá dijo, no, hay un libro súper bueno de El don de la palabra de J. Mario Valencia. Entonces me lo traía, ¿no? Como lo que ya escuchaba, me lo traía y yo lo leía. Entonces leí muchos libros de autosuperación, como El secreto, La ley de la atracción, ¿no? Todas esas cosas las leí yo en su momento. Yo decía, a mí me gusta leer, como el mero hecho de sentarme a leer me gusta, pero siento que siento que no me satisface completamente. Entonces yo dije, bueno, voy a ver ese libro que está por ahí dando vueltas, que tiene una letra muy chiquitica, que yo creo que eso era lo que me espantaba. Y llegué a Cien años de soledad, ¿no? Tremenda joya. Sí, yo ya tenía como 13 14 años, entonces a mí me pareció magnífico, me pareció fascinante, porque pues en Cien años de soledad hay una familia muy grande. Y mi familia es una familia muy grande, ¿no? Yo ya lo había contado en otro podcast al que nos habían invitado. Mi abuela, ella es de apellido Murcia, Murcia Ramírez, mi abuelito es de apellido Murcia Pinilla. Dijeron que no les preguntaba si eran primos y ellos siempre dijeron que no. Pero una vez en confianza mi abuelita dijo que sí eran primos, pero muy lejanos. A mí no me sorprendía porque era un pueblo, entonces bueno. Y ella siempre tenía el miedo de que alguno de mis tíos se casara con algún primo porque pues su hijo o hija podía salir con alguna Una cola de discapacidad. marrano y Exacto, mi abuelita terminó siendo Úrsula. Y bueno, curioso acá como entre nosotros un familiar se casó con una prima y siempre hubo tensiones familiares ahí por eso. Y entonces yo decía, me parece fascinante porque esta es la réplica, bueno, exacta no es, pero hay muchas cosas muy parecidas a mi familia y creo que un señor por allá lejano logró entender cómo funciona el concepto familiar acá, al menos desde donde yo vengo. Entonces a mí me pareció fascinante ese señor, pues nada más ni nada menos que nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Y pues él empieza a acercarme a los clásicos de la literatura, empieza a acercarme a Edgar Allan Poe. Me acuerdo que empecé a leer bueno, no sé, en este momento se me pasan como al del retrato de Dorian Gray, ¿cómo se llama? Oscar Wilde. Oscar Wilde. Bueno, y a muchos clásicos que en ese momento estaban por ahí. Ya luego llegó como a los 15 16 años
Y resulta que a mí me habían recomendado este libro, o lo leí, no sé, pero yo pedí este libro que después de tanto libro pirata, este fue el segundo original que había en mi biblioteca. Y era El segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? Y yo creo que en ese momento, para mí fue, a mí se me expandió el mundo completamente. Mi hogar en ese momento estaba rodeado de mucha violencia, ¿no? Mucha violencia intrafamiliar y muchas cosas que pasaban detrás. Y no comprendía por qué. Cuando leo El segundo sexo entiendo comprender muchas dinámicas patriarcales dentro del sistema, empiezo a comprender muchas cosas, siento que se me abre el mundo y creo que ahí empieza a surgir una Daniela adolescente muy rebelde, ¿no? Que se acerca al feminismo, pero que no sabía cómo lidiar con muchas emociones al mismo tiempo. Okay. Y la única compañía que tenía eran los libros. Entonces, quien me entendía era una mujer ya muerta francesa, ¿no? Simone de Beauvoir, por allá. Cosa exacta. Ajá, pero ella me estaba comprendiendo, y entonces ahí había una cosa bien interesante con los libros, que cada vez el vínculo se fortalecía más. Ya, bueno, leo otras cosas, ¿no? Como muy significativas, pero en la universidad, ¿no? Yo en la universidad como que tuve una revelación con un libro que por acá está. Guillermo Cabrera Infante, cubano, Tres Tristes Tigres. Fascinada. Yo quedé muy fascinada cuando leí ese libro porque no lo terminaba de entender muy bien. Yo decía, no lo termino de entender muy bien porque siento que es como un rompecabezas. Claro, Que y esto hay tuviera libros que manga. uno tiene que leer y leer Sí, para poder entender o no entender, y eso es interesante. claro. Y entonces yo lo leía y yo decía, yo nunca había visitado Cuba, pero yo me siento en Cuba leyendo a Guillermo Cabrera Infante. O sea, me siento ahí, me siento en Cuba, ¿no? Sí. Yo estaba en la universidad, estaba atravesando por un momento muy complejo, entonces me sentí acompañada, siento que me salvó también. Y también por ahí estaba Crimen y Castigo, como los estaba leyendo, siento que fueron los libros muy importantes en mi vida. Dostoyevsky. Sí. Aquí está en la biblioteca, no lo tenemos por ahí, pero aquí está. Y entonces, bueno, resulta que cuando leo esta vaina, yo digo, me resonó mucho en la cabeza, yo en ese momento estaba haciendo un tema de investigación, ya luego como que empecé a seguir leyendo mucha literatura universal, y tomé la decisión, ya estábamos con Mateo como ahí saliendo y dije, no, quiero cambiar mi tema de investigación por un tema relacionado con la literatura. No escogí este libro, escogí La Vorágine y un viejo que leía novelas de amor, que eso lo podemos hablar después, pero fue yo creo que este libro el que me terminó de acercar a la literatura de lleno. Y ya luego terminó conociendo a Miguel Ángel Asturias con Hombres de Maíz. Yo no puedo decir mucho, pero cada vez que recuerdo la obra y cada vez que me pienso leyendo Hombres de Maíz me genera mucha felicidad porque hay un tema con la cosmogonía indígena. Entonces, como Miguel Ángel Asturias ve la cosmogonía indígena y la logra plasmar dentro del libro, y todo el tema relacionado con el maíz, ¿no? Con el hombre de maíz y la relación que hay entre el hombre y la misma vida desde el nacimiento del hombre con el maíz, pero también desde la cosecha y lo importante que termina siendo para el hombre. Fue un libro que me causó muchas sensaciones. Hay unas escenas en donde me sentaba a reír porque me causaban mucha risa. Me acuerdo que me demoré mucho leyéndolo porque no lo quería terminar de leer. Duré como 6 meses porque decía, es que me lo disfruto y me lo gozo de una forma que yo digo, no lo quiero terminar nunca. Es un libro que no me quiero terminar nunca de leer. Esos libros, podría hablar de muchos más, pero yo decidí hoy traer estos 4 libros a la mesa porque estos libros me salvaron a mí la vida. A ti te devuelvo la pregunta. ¿Cuáles fueron los libros que te salvaron la vida? Okay. Yo siento que, muy interesante, que muchos clásicos coincidimos en García Márquez. Yo siento que quien hizo el daño fue Kiyoshi Katayama, con un amor en el centro de la tierra, un grito de amor desesperado en el centro de la tierra. Tenía 14 años quizás. Bueno, en mi casa había libros, no muchos, en la materna había, en la paterna también. De hecho había un tío que leía mucho, mi tío Fabián. Y bueno,
y puntualmente el libro llegó por un amigo, no llegó por la familia. Yo siempre en el colegio procuré estar en el lugar más maravilloso que encontré, la biblioteca. Siempre visitaba la biblioteca. Y no como lector, sino como asistente. Y eso cambia mucho las cosas, porque era un lugar callado, tranquilo, en los descansos del colegio. Era bulla va, bulla viene. Y siempre iba allá con un grupo de amigos, con Arturo, con Juan David, con Agustín, mis amigos del colegio, y allí encontrábamos los libros, pero no los cogíamos, no los tomábamos, sencillamente el espacio era un espacio de conversación. Luego, Agustín dice, venga, usted quiere leer un libro, yo por ahí lo veo echándole ojo a algunos, le presto uno que a mí me gustó mucho y me prestó el libro que ya mencioné. Y me atrapó de una manera asombrosa, absurda, y ahí empecé a leer. Luego me acuerdo que leía a Pilar un libro que se llama Crecimos en la Guerra, que la portada es verde y tiene unas botas, me acuerdo bien, creo que es de Pilar Lozano. Mm, y bueno, ya ahí empecé a leer muchos más. Mi tío Fabián me prestó un libro del Che. Bueno, y empecé a leer otras cosas. Pero traigo sobre la mesa o pongo sobre la mesa unos libros que tenemos en la biblioteca y para mí son muy especiales. Uno de ellos me lo recomendó una maestra que admiro mucho, la profesora Marlene Sánchez, y es este librito de acá, que se llama Vivir para contarla, que es la historia, de hecho esta edición es pirata, entre otras cosas, Dios mío. Vivir para contarla habla pues la historia de Gabo, entonces coincido en García Márquez, y me pareció asombroso cómo nuestro Nobel de Literatura, ante cualquier adversidad, buscó su pasión. Y eso es muy interesante, porque ante cualquier adversidad hay que buscar pasión. Y mi pasión era, en ese momento no lo entendía muy bien, pero mi pasión siempre ha sido escribir. Mi pasión siempre ha sido el poder ayudar, el que el otro se sienta bien y el poder construir. Entonces, claro, cuando uno busca esa pasión y no la encuentra en este mundo, que es un mundo bien desmoralizado, bueno, no sé si se valga el término desmoralizado, pero es un mundo que poco se piensa del otro, como ya lo he venido mencionando, eh, pues es difícil y uno se frustra con eso, no frustra esa pasión, pero Gabo, Vivir para contarla, permitió que saliera esa pasión. Otro libro que llegó a mi vida, ya en la universidad, estos libros ya los leí hace muy poco, lo vi para contarla hace mucho tiempo, sobre Héroes y Tumba de Ernesto Sábato, fue el año pasado, que me pareció maravilloso, el relato existencialista en el que nos sitúa Sábato sobre el motivo de nuestra existencia y a partir de ahí frecuento preguntar cuál es el motivo de su existencia. Porque, bueno, no los quiero espolear, pero hay varios personajes que uno no entiende. Uno de ellos, por supuesto, Martín, el personaje principal, que uno no entiende cómo no se han matado. O yo no entendía cómo no se han matado y cuál es cuál es la atadura a la vida. ¿No? Hombre, ¿por qué está regando el suicidio como método de escapatoria? No, 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 sino que cuando lo lean me van a entender. ¿Por qué no se ha matado Martín? Aún intentándolo y fracasando, ¿no? Entonces yo me sentía un Martín. Y hay una historia sobre los ciegos fabulosa que Ernesto Sábato mete entre líneas, nada, maravilloso, que me hizo pensar que la existencia en últimas está condicionada no solo por las pasiones, sino por esas ataduras a los amores, ¿no? Que pasión y amor se acercan mucho, pero no se tocan. Y Martín se aferró a un amor, ahí ya va la historia, y yo me sigo aferrando a muchos amores. Y esa es la invitación, ¿no? Un poco que se aferren a muchos amores. Sobre tumbas de Ernesto Sábato y esta joyita que la pude leer hace poco, que me la regaló Daniela casualmente. Siempre la había querido leer, no había podido leer Rayuela, y es una novela que te descoloca completamente porque estás hablando con Cortázar, el autor, y estás hablando con otros cuantos personajes.
Entre esos, pues hay un episodio muy interesante que quisiera poder relatarles brevemente, en la página 116, que habla mucho sobre lo que hemos tratado o intentado tratar en este podcast el día de hoy, y es sobre la modernidad. Y escuchen lo que dice. Hay tiempos diferentes aunque paralelos. En ese sentido, uno de los tiempos de la llamada Edad Media puede coincidir con uno de los tiempos de la llamada Edad Moderna. Y ese tiempo es el percibido y habitado por pintores y escritores que se rehúsan a apoyarse en las circunstancias de ser modernos, en el sentido en que lo entienden los contemporáneos. Lo que no significa que opten por ser anacrónicos. Sencillamente están al margen del tiempo superficial de su época, y desde este otro tiempo, donde todo accede a la condición de figura, donde todo vale como signo y no como tema de descripción, intentan una obra que puede parecer ajena o antagónica a su tiempo y a su historia, circundantes, y que sin embargo los incluye, los explica y en último término los orienta hacia una trascendencia en cuyo término está esperando el hombre. Esta fabulosa frase que no le quito ni le pongo, diría Joaquín Sabina. Ser modernos en el sentido que lo entienden los contemporáneos no significa que opten por ser anacrónicos, sino que sencillamente se mantienen al margen del tiempo superficial de su época. Mantenerse al margen del tiempo superficial de su época es husmeando libros. Nos mantenemos al margen de ser modernos, contemporáneos, jóvenes modernos, jóvenes contemporáneos, y creemos en los libros y creemos en poder cambiar el mundo por medio de el amor, los libros, la literatura que nos salva, y el hacer por el otro. Que eso es muy anacrónico en nuestra época, que eh, las edades no es lo que hemos esperado, no es lo que se espera que hagan los jóvenes de hoy en día. Y cuando nos conoce la gente dice, ustedes parecen de otra época. Y me gusta pensar que sí, pero que quiero resistir a la mía. Quiero mantenerme al margen, quiero mantenerme al lado del camino, como diría Fito Páez, dejar que todo pase, pero mientras todo pasa ir construyendo algo para que no siga pasando lo mismo. Quiero mantenerme al margen de esta superficialidad. Quiero el amor de verdad, quiero el sentirme amado de verdad, y quiero que la gente se crea el cuento de que no es el mundo y la modernidad que nos han vendido, y que sean conscientes de esa modernidad y decir, todo es superficial, todo se desvanece con el tiempo, diría Bauman. Espero que no se desvanezca con el tiempo estas iniciativas, y espero que sigamos perdurando a ese margen, en ese margen de la superficialidad, al que invita Cortázar, al que invita Bauman y al que invita muchos otros autores. Rayuela cambió también y nutrió esa perspectiva, y sigo sin saber nada. Entonces hay que seguir leyendo y hay que seguir escuchando. Hay una sección, no sé si quieres decir algo, Dani. No, pues a mí me parece muy interesante todo lo que nos mencionas, ¿no? Justo esta relación que tienes con tu vida y los libros, y está eso, ¿no? Como desde los libros me problematizo el mundo, y yo creo que eso es importante, ¿no? Yo no me acuerdo quién decía que cuando sabía que alguien no leía, solamente le daba su sentido Borges. pésame. Creo que era Borges. Borges. Que por acá yo no puse Borges, pero Borges también debe tener un segmento especial porque es un autor al que aprecio mucho. Pero es eso, ¿no? Yo creo que leer permite sentir que, bueno, de hecho hay una autora, es una socióloga francesa que leímos hace poco justamente para el proyecto. Ah, sí. ¿Cómo se llama ella? No sé, Pipe está... Bueno, Bueno, de pronto digamos el nombre acá en sí, los de radio CC, qué pena aquí hablo de la radio, pero de pronto en el podcast de YouTube, que también están ahí los episodios, sí, ahí ponemos, ahí nos ponemos el nombre. El nombre del Pero ella autor qué del decía, libro. cuéntanos. Ella decía que una persona que nunca ha leído y llega a una biblioteca es como si viera diferentes matices de grises en los libros. Sí, como que no hay nada que descubrir en los libros, entonces todo es gris. Pero una persona que ha tenido la posibilidad de leer es como
aquella que llega a una biblioteca y sabe que en cada libro hay una posibilidad de conocer el mundo. Entonces es como si vieras la biblioteca de muchos colores. Entonces yo creo que es eso, ¿no? La posibilidad de pensarse el mundo a través de los libros es sumamente importante y es como se trasciende del pensar material al pensar, no sé, espiritual incluso. Em, sí, como el pensar que mi yo en el mundo tiene un papel importante, pero que yo no soy lo más importante en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esa relación con los libros y de cómo te lo piensas con el mundo es sumamente indispensable, también para la construcción del proyecto que venimos manejando. Entonces, hay un asunto que yo quiero preguntarte, ¿no? Y creo que esta pregunta la vamos a hacer a todos los invitados que vengan de aquí en Ujú. adelante y es, para ti, ¿cuál es la utopía? ¿Cuál es tu utopía? Ok, pues la utopía ese es el camino, labrar un camino en donde todos podamos ser humanos. Estudié ciencias sociales por el humanismo y muchas veces, incluso en la carrera, se da cuenta uno que el humanismo lo encierran en una academia y no lo sacan. Mi utopía es hacer de todos más humanos y entender el humanismo en la praxis. Mi utopía es entender que el otro puede compartir lo que tiene y no le puede doler ese compartir. Y bueno, mi utopía seguirá siendo el irme hacia ese sueño, hacia ese mundo único, el perseguirla. El hecho de perseguir la utopía ya es utópico, ¿no? ¿Y Ujú. la tuya? La mía, bueno, em, la persona que empieza a hablar por primera vez de la utopía es Tomás Moro, ¿no? Con su libro Utopía, y habla sobre una isla en donde todo es perfecto, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, ¿cómo funcionaría mi isla? ¿Cómo funcionaría mi lugar? ¿No? Como para que fuera todo utópico. Y yo decía, pues, no sé, creo que mi utopía es un lugar en donde persevere el apoyo mutuo, ¿no? Kropotkin. De Kropotkin, sí, uno también de mis autores favoritos. Kropotkin menciona justamente eso y, por ejemplo, la relación que hay con los pájaros y el apoyo mutuo. Entonces, sí sabemos que por allí, digamos, acá vienen muchos pájaros, al principio venían muchos más pájaros, pero como Félix salía mucho a cazar los pájaros, entonces los pájaros saben a qué hora sale más o menos Félix, por ejemplo. ¿No? Y eso es como una observación que hemos logrado hacer con los meses. Y, y es eso, ¿no? Es a veces cuando sabemos que hay alguien que está mal, ¿no? A veces preferimos guardar silencio y no colaborar en vez de decirle, venga, yo en qué lo puedo ayudar. Sí, yo creo que ese apoyo mutuo, sin el interés de absolutamente nada, haría que el mundo fuera un poco más utópico. Bueno, el tiempo se nos está ya terminando. Qué interesante eso que mencionas del apoyo mutuo tan importante. De verdad, gracias. Y como el tiempo se nos agota, siempre en las secciones finales ponemos ahí si viene usted qué haría. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted ¿Usted qué haría sin libros? Este sería nuestro usted qué haría de hoy. Sí, dentro Ya, de redes sociales estuvieron sí, preguntando. preguntando y algunos respondieron cosas muy interesantes, entre esas que narraban, Michael dijo, que pediría a la gente que narrara más historias. Pero lo leemos tal cual. Rápidamente, sí, a Lo ver, leemos rápidamente. Michael hace parte de la biblioteca, de la biblioteca. profe Stencil, con Andy. Sí, tenemos problemas técnicos. Bueno, y había Sí, otra sí, chica sí. que había dicho bueno, que pediría también esas narrativas, como que se refugian en el lenguaje oral, ¿no? Porque lo que nos permiten los libros es el lenguaje escrito. Entonces, pues yo creo que esas eran las dos opiniones y aquí los que nos están escuchando y los que nos están viendo pueden poner en nuestros comentarios usted qué haría, porque ya se nos está acabando el tiempo lastimosamente. Y bueno, luego de esta sección del usted qué haría, vamos ya entonces a las reflexiones finales y a las recomendaciones. No hay más recomendaciones que todos los libros que hemos dicho, pero cuéntenos, y la reflexión final es ese,
persiga usted también una utopía, aférrese también a una pasión y construya un mundo mejor desde sus pasiones. Claro. Yo creo que en los comentarios, las personas que nos están escuchando por la emisora pueden ir a seguirnos a nuestras redes sociales o incluso comentar en YouTube cuáles son esos libros que les han marcado, ¿no? Podemos conversar en comentarios sobre esos libros, que nos recomienden qué libros a ustedes les impactaron sus vidas. Y si no, pues vaya y vea los comentarios qué libros ustedes podrían empezar a leer. Invitarlos a que escuchen, los que nos ven por YouTube, que escuchen a Radio CECEP, la radio comunitaria. Lleva más de 20 años Nidia y Ricardo trabajando en el proyecto. Chévere, gracias por permitirnos ese espacio. Y bueno, desde las montañas de Usme, pueblo, este fue Usmeando Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias.